Saludos, bienvenidos a nuestro canal de estadística para adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En esta oportunidad vamos a hablar de la introducción de las covariables continuas en modelos lineales fijos y mixtos. Recuerden seguirnos en las cuentas de Instagram josejrpg1995 y @vivol.web y en este canal de YouTube de estadística para adultos. Así que vamos allá. Vamos a recordar que son efectos fijos, simplemente son factores que pueden causar variabilidad, diferencias en las observaciones, datos o en los registros que se tienen de los animales y así oscureciendo el valor real del fenotipo de los animales. Es decir, los efectos fijos son variables que pueden causar variabilidad. Estos efectos pueden causar variabilidad en los registros de los animales, en la variable de interés, que puede ser producción de leche, pesaje corporales, variables reproductivas, etcétera, ¿no? Entonces, estos efectos fijos son factores que pueden causar variabilidad, como por ejemplo, factor climatológico, factores de manejo, factores de enfermedades, etcétera. Ahora, estos efectos fijos se estiman usando un método matemático que se llama mínimos cuadrados o cuadrados mínimos. Ya lo hemos visto en muchos videos cuando tenemos mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados generalizados. Los mínimos cuadrados ordinarios son los que usamos para estimar los valores de los efectos fijos en modelos de efectos fijos y los mínimos cuadrados generalizados son los que usamos para estimar los valores de los efectos fijos en modelos mixtos, es decir, que tienen tanto factores fijos como factores aleatorios. Ahora, ¿cómo se ajustan los efectos fijos? Simplemente aplicando esta fórmula matemática donde i ajustado es un vector de datos ajustados y eso es igual al vector de datos menos este producto matricial, el producto de la matriz de incidencia de los efectos fijos del modelo por un vector mínimo cuadrático ordinario o generalizado, ¿no? Y así se hace el ajuste de los efectos fijos. Es decir, tenemos un vector de datos donde se le ajustó o se eliminó el efecto de los factores que causan variabilidad en la característica que estamos midiendo. Entonces, estas variables pueden ser covariables o variables de clasificación. Estas covariables son continuas cuantitativas, es decir, son estrictamente numéricas y requieren el supuesto de normalidad y obviamente tiene que estar correlacionado con la variable de respuesta. Es decir, que tiene que causar variación en el rasgo o en la característica que estamos midiendo en los animales. Y también tenemos las variables de clasificación que son las más clásicas, son cualitativas, pueden ser nominales o ordinales y básicamente no requieren supuesto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos el factor animal, tenemos 1, 2, 3 animales y los datos de sus hijos. Tenemos la producción de leche por lactancia, que es lo que nos interesa. Estos hijos se distribuyen en 2 fincas y tenemos la duración de la lactancia de cada hijo de estos animales, ¿no? Que serían estas que están aquí. Fíjense entonces que la variable de respuesta sería producción de leche, la variable o el fenotipo medido de interés, el factor finca sería una variable de clasificación y la duración de la lactancia sería una covariable propiamente dicha porque es estrictamente continua. Entonces, primero vamos a hacer el caso de un modelo de efecto fijo donde la producción de leche es igual al intersecto más el factor finca más el factor duración de lactancia más un error residual. Aquí no vamos a meter el factor animal porque sabemos que ese es aleatorio. En fin, primeramente construimos la matriz de incidencia de los efectos fijos, que ya sabemos cómo hacerlo. 1, 2, 3, 4 para la primera finca, 1, 2, 3, 4 para la segunda finca en este vector y luego los valores de la covariable. Esto es lo nuevo que se introduce, es decir, se introduce un vector en la matriz donde tiene los valores de la covariable. Luego en la finca 1 sumamos los valores de la covariable, es decir, en la finca 1 aquí, aquí, aquí y aquí nos da la suma de este valor y luego esto en la finca 2 que serían aquí, aquí, aquí y aquí, la suma de estos 4 valores nos da esto y después la suma de todos los datos de la covariable al cuadrado, es decir, este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado nos da este valor. Ahora si yo multiplico esta matriz
traspuesta por ella misma sin transponer, me da esto que tenemos aquí, donde este 4 es el número de datos, este dato también es el número de datos, pero dentro de cada clasificación, es decir, dentro de cada finca, es decir, en la finca 1 hay 4 datos y en la finca 2 hay 4 datos. Luego estos valores son este que calculé aquí, estos dos son este que calculé aquí y por último este es el que calculé aquí. Por último, esta matriz la puedo invertir y ya tengo la matriz inversa de productos cruzados de mínimos cuadrados ordinarios. Luego tengo que calcular el vector del lado derecho, que es este. Transpongo esto, lo transpongo y lo multiplico por el vector de datos, es decir, el vector que tiene en cuenta la producción de leche de los animales, y esta multiplicación matricial me da esto, que es este vector. Fíjense que en la finca 1 hay 1, 2, 3, 4 datos, pero estos son datos de producción de leche, me da este valor que es este que está aquí. En la finca 2 tenemos 4 datos, me da este valor que es este que está aquí, datos de producción de leche obviamente, y luego los productos cruzados, la suma de multiplicar la primera duración de lactancia por la primera producción de leche más la segunda duración de lactancia por la segunda producción de leche, así sucesivamente, me da este valor que es este que tengo aquí, ¿ves? Por último, utilizo la matriz inversa del segmento anterior, la multiplico por esto, que es esto que acabo de calcular, y me va a dar este valor que es un vector de mínimos cuadrados ordinarios del modelo. Ahora vamos a ver cómo se hace con SAS. Primeramente aquí con GLM, el modelo de efecto fijo. La producción de leche es igual a la finca más la duración de la lactancia. Este es el modelo que tengo aquí, solamente que en el SAS no se le pone ni el intersecto ni el residual. Eso él ya lo asume. Con solución le pido las soluciones mínimo cuadráticas y con noint que me ignore el intersecto, es decir, que fuerce a que el intersecto valga 0 y me da estos valores estimados que son idénticos a los que calculé manualmente. Es decir, yo tengo un estimador de mínimo cuadrado para la finca 1, para la finca 2 y para la duración de la lactancia, que son idénticos a los que calculé. Y ahora estos valores mínimos cuadráticos los puedo usar ¿para qué? Para el ajuste, para encontrar un vector de datos ajustado. Pero aquí también lo hice por PROMIX, usando el procedimiento para modelos lineales mixtos. Ven que es el mismo modelo, pero que introducí la variable animal, que obviamente es un efecto aleatorio, y me da estas estimaciones de mínimos cuadrados generalizados del modelo. Fíjense que aquí el modelo es producción de leche más el intersecto más el efecto del animal aleatorio más el efecto finca fijo más la duración de lactancia fijo como covariable más un error residual. Y estos son los valores que aquí en este modelo mixto puedo usar para encontrar un vector de datos ajustado. Muchas gracias, recuerden seguirnos en este canal de estadística para adultos en YouTube y seguirnos en las cuentas de Vivol.web y José JRPG 1995. Hasta la próxima y saludos.